Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a compartir con ustedes las actividades que se realizaron el día de campo acá en Inversiones Charle del Norte, acá en Copevega de Cutris. Inversiones Charle, y vamos a conocer varios temas, lo que es el manejo del bosque, lo que es la reforestación y lo que es los procesos industriales de la madera. Esos son temas que vamos a compartir en el programa del día de hoy. Estamos entonces acá en este bosque para ver la estación sobre aprovechamiento y manejo de bosque. Como dice acá, la finca está a nombre de Inversiones Charle del Norte S.A. Este es el número de expediente con que se tramitó el permiso de plan de manejo. Esta fue el número de resolución de aprobación con que se aprobó en un área total de bosque de 26.43 hectáreas y un área efectiva de 20 hectáreas. Ahorita vamos a ver la diferencia entre estas dos áreas de bosque. Dentro de la planificación para el permiso de aprovechamiento, aplicamos todas las técnicas de manejo de impacto reducido, que hay dos etapas en esto, una etapa de planificación y después hay una etapa de ejecución. En esta parte de planificación, nosotros, Codeforsa, como norma ya establecida, hacemos una evaluación previa del bosque, en la cual tomamos ciertos parámetros y en parte también con observación, determinamos si un bosque podría pasar los umbrales, los máximos y los mínimos establecidos por el SINAC para un permiso de plan de manejo. Entonces esa es como una evaluación previa y de ahí, junto con la decisión del propietario, determinamos si es mejor hacer o no realizar un plan de manejo, tomando en cuenta el costo del mismo y no crear falsas expectativas ni crear incurrir el propietario en gastos de ejecución del plan de manejo si no tiene la probabilidad de ser aprobado. Entonces, ya una vez que esa evaluación se ha ejecutado, que se ha determinado y concluido que es factible realizar el plan de manejo, se hace una estimación de un ingreso aproximado con base en esa evaluación previa. Si el propietario está de acuerdo, entonces entramos en esta parte de trabajo de campo en el bosque. En esta parte previa lo que se hace es una serie de transectos en el bosque, se establece con base en la forma del bosque y en la figura de la finca, se establece un área madre, una línea madre, que llamamos nosotros una pica madre, que va a ser como la línea base, y a partir de ella transversalmente, perpendicularmente, se van a tirar picas cada 75 metros, que son como ese esqueleto primero que vamos a hacer del bosque. Es como el emplantillado de un cielo raso, una cosa así, ¿verdad? Es como esa parte estructural básica, que es lo que nos va a servir para levantar toda la información topográfica y la información dasométrica del bosque, tanto de los árboles y la estructura de diámetros pequeños, como la que nos va a servir los árboles grandes, que son los que van a ser parte de los que se van a cosechar y los que van a quedar como árboles de reserva. Luego ya con esa información, con esas, voy a pasarme un poquito acá para ir viendo un poco esa parte. Para este plan de manejo se tomó este lindero como pica madre y entonces a partir de él se establecieron todos los transectos. Aquí están como pica 1, la 2, la 3 y así. Entonces se creó este primer trazado, que es la línea base que nos va a servir para todas las actividades posteriores. El segundo trabajo es hacer una medición de todas estas líneas y se colocan balizas cada 25 metros en estas picas. Bueno, ahora veníamos caminando por una, no sé si vieron ahí unos postes parados.
Esas balizas son para ir, con base en ellas se toma la parte de pendientes, que al final nos va a generar un mapa de curvas de nivel. Ese nos va a servir más adelante para lo que es el trazado de caminos, ubicación de patios de acopio y también con la parte de hidrología. Entonces en esas picas se ponen balizas cada 25 metros, cada 50 metros se pinta en rojo o se pinta con color para identificar mejor, y cada 100 metros se le coloca un consecutivo de la distancia en campo. También todo lo que es, todo eso es para referencias, para ubicarse para los trabajos posteriores. Ya una vez que está ese trabajo hecho, se abrieron las picas, se colocaron las balizas, y se levantó la parte topográfica con pendientes. Entonces esa información se lleva a la oficina, se determina cuánto es la distancia en picas que hay en el campo, y con base en eso y estadísticas se establece el sistema del muestreo. Las parcelas que se van a establecer para muestreo, esas se hacen de forma sistemática con base en la ubicación de las picas y la distancia acumulada de cada una de ellas. La primera parcela se ubica de manera aleatoria y luego de ahí se establece una distancia sistemática para establecer todas las parcelas. Cada una de estas parcelas ya tiene hay un procedimiento de cómo establecerla, qué se debe medir. Cada una de ellas se mide todos los árboles maderables, bueno, y no maderables más bien, se miden todos los árboles arriba de 30 centímetros, ya sea maderables o no maderables, y se tiene un transecto. Las picas pueden ser de 30 por 100 metros de largo, o en ocasiones, depende del tamaño del bosque, las hacemos de 30 por 50 metros de largo. Eso al final de cuentas, la estadística es la que nos pide. Hay un requerimiento que tiene que tener un error de muestreo de menos del 20%. Entonces ahí jugamos, pues si la parcela es más corta, pues vamos a necesitar más cantidad de parcelas para llegar a superar ese error de muestreo. Estas se hicieron en parcelas de 30 por 50 por el tamaño del bosque, que no es muy grande. Entonces los primeros 25 metros se miden todos los árboles de 30 para arriba, y en los últimos 25 metros se miden los árboles desde 10 centímetros en adelante. Eso al final nos da, ya cuando se analizan en la oficina, nos da un dato de estructura del bosque, cuántos árboles hay en las clases diamétricas de 10 a 20, 20 a 30, que es toda esa parte también de planificación. Y ya en los diámetros más grandes, de 50 hacia arriba, de 50 a 60, es donde nos va a ir diciendo cuánto es la cantidad de árboles que hay que van a sustituir los que vamos a cortar en este momento. Esa clase diamétrica de 50 a 60 centímetros son los árboles que van a crecer en estos 15 años de lapso que hay legal entre una cosecha de árboles y otra en un bosque. Entonces toda esa parte sale del muestreo. Igualmente, y como parte de lo que son las mismas restricciones que va teniendo el plan de manejo, en un plan de manejo las actividades de mitigación o delante ejecución son muchas, y es donde están las mayores restricciones. Del muestreo también sacamos que si una especie, ya tenemos el listado de especies comerciales del muestreo, si de X especie hay menos de 3 árboles por hectárea, de 30 centímetros en adelante, si hay menos de 3 árboles por hectárea, no se puede cosechar esa especie. Aunque hayan N cantidad de árboles gruesos y grandes, si uno los vea, pero si no hay de esa cantidad, de 30 en adelante, no hay lo suficientes, entonces no se puede cosechar. De ahí sacamos después cuáles son las especies sobre las que sí podemos marcar árboles en el censo comercial, que es la otra parte del plan de manejo, de la planificación. Vamos a devolvernos un poquito. Ya después habla del plan de manejo, plan general y plan operativo. El plan general está en la parte del inventario, que era lo que les estaba hablando antes, que creo que es más gráfico en el mapa que lo que veamos acá. Entonces en el inventario se describen y se obtienen todos los recursos del bosque que serán manejados, y también, como les decía, todas esas limitaciones biofísicas que vamos a tener, que es parte del cuidado, ¿verdad?, que se da en un plan de manejo, las limitaciones que tenemos para
para la cosecha. Entonces de aquí tenemos la frecuencia y abundancia, son los resultados del inventario. Tenemos los grupos ecológicos que también interesan porque en esto de grupos ecológicos son los árboles que necesitan luz para crecer y los árboles que crecen bajo sombra. Entonces el hecho de que un aprovechamiento, a pesar de que la mayoría de verdad piensa de que es malo para el bosque, pero el hecho de esos claros que se generan, ya sea por caminos o por la caída de un árbol, son necesarios para que esa luz que ingresó al suelo es la que necesitaba muchas especies para germinar. Entonces en realidad también es un promover la regeneración del bosque y el establecimiento de especies. Esa parte de estadística que hablábamos y también nos sirve junto con las picas para lo que es la parte de recursos hídricos y recursos edáficos es en lo que es pendientes, que también para el plan de manejo hay una restricción por pendientes y en la parte hídrica también, que eso ya está establecido, lo que son 15 metros horizontales a ambos lados de una quebrada, 50 metros si son áreas de pendiente mayor a 40% y 100 metros si son nacientes. Incluso si son nacientes ya declaradas para consumo humano o para consumo, son 200 metros según la ley de aguas. Entonces todas esas restricciones y demás se toman en cuenta a la hora de que está en esta parte de planificación. Vamos a ver acá entonces, ya una vez que con base en la información de las parcelas decimos, bueno, esta es la lista de especies que podemos marcar como censo. Entonces ya entramos al bosque, la cuadrilla. Lo que se hace es que, voy a verlo acá para no agacharme mucho, el ingeniero camina aquí por el centro de la pica, como veníamos ahora ahí, el ingeniero camina acá con la libreta apuntando, viene un vaquiano a este lado cubriendo la mitad de este sector de pica a pica, viene un vaquiano a este lado y un vaquiano a este otro lado. Entonces con eso lo que se hace es que se cubre este sector, luego se devuelve y viene cubriendo este sector. Con eso lo que hacemos es un barrido total del bosque y en eso se marcan todos los árboles arriba de 50 centímetros para lo que son bosques cuando no hay datos anteriores, cuando no hay un registro confiable de la primera intervención del bosque. Si el plan de manejo ese primero no fue muy confiable o se ve que hay una cierta duda, entonces se maneja dentro de las opciones para plan de manejo está sin registros anteriores. Entonces se marca de 50 centímetros en adelante. Esos árboles de 50 a 60 centímetros es el diámetro mínimo de corta para la mayoría de las especies. Pero esos árboles que están entre los 50 y los 60, como les decía antes, son los que nos van a reponer los que cortemos en esta cosecha. Entonces, entre más hayan de 50 a 60, más nos va a permitir cortar los de 60 en adelante. Entonces el vaquiano va indicando a un árbol la especie, el diámetro, incluso la forma. Si es un árbol de mala forma, como les decía, pues se marca como árbol ecológico y no se toma como árbol de censo como tal. Y el ingeniero va tomando un dato aquí se simula un plano cartesiano, un XY. Entonces esta va a ser nuestra línea, nuestro consecutivo Y, ¿verdad? Para hacer la ubicación cartográfica del árbol. Entonces aquí va la distancia en Y, la distancia en X, perdón, y lo que se corra hacia acá, que esté el árbol, por ejemplo acá, o hacia acá, va a ser los metros en Y para que a la hora de que llego a la oficina, eso digitalmente pues ya le da la ubicación del árbol, con un XY de distancia. Entonces eso es lo que va el ingeniero apuntando, como les decía, aparte de lo que son cruces de caminos, cruces de drenajes como que son bajos, que no corre agua, se marcan como drenajes, quebradas, que también toda esa información se toma, quebradas permanentes, y que al final todo esto nos ayuda a montar el mapa base. Caminos existentes o puntos donde puede tirarse un camino, si va por una loma y dice aquí va bien un camino, entonces todo eso se dibuja en la libreta para que a la hora de estar en la oficina ya montando el mapa, pues toda esa información nos va a servir de guía. Incluso hay árboles cuando se hace el censo que se ve que está en un punto ahí riesgoso, puede ser que esté tirando hacia un guindo, o puede ser que está
más de 15 metros de la zona de protección, pero tal vez la dirección de caída es hacia la quebrada. Entonces son ciertas anotaciones que hace el ingeniero, que este árbol mejor se va a quedar como reserva porque puede ser peligroso marcarlo de corta, porque puede causar un impacto grande. Entonces todas esas anotaciones se hacen y al final pues tenemos este mapa base. Este mapa base es como toda la radiografía, ¿verdad?, del bosque, y es la guía que va a utilizar a la hora de que se trabaja en campo. Entonces la cuadrilla de campo va a tener el mapa base, que esa es la guía para lo que es toda la apertura de caminos o rehabilitación, y la ubicación de cada uno de los árboles. Una vez que la cuadrilla llega a un árbol como este que está marcado en azul, si vemos acá el árbol se le hacen 3 marcas. Se marca acá a la altura del pecho con un número consecutivo, se empieza en 1 y de ahí hasta el último número. Se pone AC, se marcan en azul los árboles que el mismo ingeniero va tomando datos de lo que van a ser corta, los que pueden ser reserva. Después ya se hace todas las correcciones se vienen y se vuelven a hacer al campo. Entonces se marca como AC en color azul los que se va a determinar que son de corta preliminarmente. Se pone ese número consecutivo que empieza en 1 y va hasta el final. Se hace otra marca aquí abajo igual con el número, pensando en que aquí va a quedar en el tocón. Una vez que se corta el árbol va a quedar ese número en el tocón, va a ser el registro. Igualmente cuando se corta se hace un remarcaje para los que no quedan claros y se le pone una plaquita metálica con el número, que es como igual para darle seguridad al cierrero y al regente que va a venir, al funcionario de SINAC, al funcionario de SETENA, si la finca está en áreas silvestres protegidas, de que este árbol corresponde con este número. Porque esta es la guía primordial, ¿verdad? El árbol, era lo que les iba a decir, una vez que la cuadrilla llega acá al punto, llega al cierrero, muchas veces en los planes de manejo se tiene como un encargado de la cuadrilla, que es la persona que anda el mapa base, anda la lista de especies de la resolución, y entonces llega y se para un árbol. Para que un árbol pueda cortarse tiene que cumplir tres condiciones: que el árbol esté marcado en azul, acá en campo, que el árbol, el número y la especie esté dentro de la lista de aprobación del SINAC, y que el tercero es que esté ese mismo número de árbol en azul. Aquí dice que es el AC161. El AC161 aquí está, marcado en X en azul. Entonces, si ellos encuentran que aquí está el 161 con X en azul, que es lo que dice acá, que son los árboles de corta, si está allá aquí en campo, ¿verdad?, el árbol marcado en azul, bien claro, ya sea por cualquiera de las 3 o por las 3 marcas, y está dentro de la lista de la resolución de aprobación que dio el SINAC, entonces se puede cortar el árbol. Si alguna de las 3 falla o hay duda, siempre lo que se hace es que mejor se deja quietito, se apunta ahí, el encargado de la cuadrilla lo apunta, y en la próxima visita del regente se evacúan las dudas cuando se tiene alguna duda con un árbol. Ese es el procedimiento. En realidad quisimos venir a este punto porque también allá arriba hay un árbol vedado, marcado, hay un árbol también de los que son de futura cosecha, de estos de 50, que son los que dan. Entonces queríamos pues mostrar un poco acá todo este proceso de lo que es plan de manejo. Eso es, como les decía, esto no es fácil, esto dependiendo del área del bosque, se puede llevar uno desde 3 días hasta 10 días elaborándolo, ya juntando toda la información, montándola en el sistema, porque al final de cuentas esto se presenta al SINAC en físico y en digital. Entonces todo esto tiene que crearse un archivo digital que tiene que enviárseles a ellos, y luego eso alimenta una base de datos general que tiene SINAC como registro. Eso nos va a ayudar para que dentro de 15 años, si el propietario del bosque quiere volver a hacer otra intervención, pues ya tenemos toda una información general del bosque y todo lo que se hizo en su momento, y eso nos va a ayudar en la siguiente cosecha.
acá en una de las plantaciones de Inversiones Chale y queríamos compartir un poco de lo que es reforestación. Yo sé que ustedes han trabajado en lo que es reforestación, otros están con interés de hacer proyectos. Y tal vez para introducir el tema de la reforestación, una de las cosas más importantes que hay que analizar primero es el sitio. El sitio es el lugar que usted tiene, es su finca, es a dónde usted va a colocar sus árboles. Y entonces el sitio es una cosa súper importante porque eso usted no lo va a cambiar, porque usted ya tiene su finca seleccionada, a menos de que alguien quiera comprar una finca y desarrollar algún proyecto con alguna especie interesante. Pero normalmente la persona tiene el sitio y entonces en ese sitio es que quiere desarrollar algún tipo de proyectos. El sitio nos estamos refiriendo a, en esta zona, por ejemplo, donde se está reforestando, los suelos son muy ácidos, arcillosos, son ligeramente ondulados como este, ¿verdad? Somos más o menos planos, de plano a ondulado, y tienen algunos problemas, sobre todo en lo que es la acidez. Y después de tener el sitio, que usted tiene su sitio, usted hasta se hace un análisis de suelos, normalmente va a haber baja saturación de bases. La idea es escoger la especie, cuál especie es la que me interesa, qué es lo que quiero hacer. En los últimos años la especie bandera o la especie que más se ha sembrado anda como el 60-70% de lo que se siembra es con melina. Y por eso estamos en una plantación de melina, pero la especie es una cosa importante para el sitio que ustedes tienen. Entonces, según el sitio que usted tenga, usted debería de sembrar una especie que esté de acorde a ese sitio. En algunos casos hay gente que dice, bueno, yo quiero sembrar teca, teca necesita buenos suelos, y si la persona no tiene ese sitio, definitivamente no se puede sembrar. Lo mismo melina, hay ciertos lugares donde la melina no se puede sembrar y entonces la persona debería de ser consciente de que en ese sitio no es posible sembrar melina. Hay gente que quiere sembrar alguna especie, somos en una parte alta, una parte muy húmeda y quiere sembrar una especie que es de áreas bajas. Entonces hay que seleccionar la especie muy bien con el sitio que yo tengo. Ahora, esa especie que yo voy a seleccionar depende de qué es lo que yo quiero producir, ¿verdad? Depende de lo que yo quiera producir. Y entonces va otro elemento asociado que es el manejo. Si nosotros tenemos un buen sitio, o el sitio que nosotros tenemos y hemos elegido una buena especie, digamos que la especie elegida es melina porque se adapta a las condiciones de mi sitio, ya voy bien, vamos con mi proyecto, pues estoy comenzando bien, pero necesito tener un buen manejo. En el caso de melina, nosotros ya tenemos bastante experiencia, somos en lo que es melina, me refiero a nosotros, me refiero al país. El país tiene por lo menos unos 20 años de estar produciendo melina y ya hay gente que tiene 2 o 3 cosechas en diferentes sitios. Y se conoce lo que es el manejo que se le da a la melina. Ya se sabe cuándo hacer los raleos, las podas, cómo hacerlas. En los últimos años hay problemas de hongos y nosotros ya por lo menos tenemos una idea de cómo controlar esos hongos. Y entonces estos 3 elementos son importantes para desarrollar y producir un buen producto. Pero hay otra cosa que está alrededor del sitio, de la especie, que es el mercado. O sea, ¿para qué? ¿A dónde me estoy desenvolviendo yo? ¿Dónde está mi finca? ¿Y cómo está el mercado alrededor mío? Las industrias están cerca. ¿Qué tipo de industrias son las que están alrededor del sitio donde yo estoy? ¿A qué distancia están las industrias y cuánto me va a costar sacar la madera que yo tengo? Esto es una de las cosas que hay que analizar porque entonces yo, de acuerdo a eso, yo puedo seleccionar o elegir cuál es el producto que quiero desarrollar. En el país, el FONAFIFO ha tomado la política de dar recursos para reforestar por medio del pago por servicios ambientales, pero el objetivo siempre que se habla es producir madera para construcción, no para tarimas.
pero resulta que lo que hay alrededor de mi finca son tarimeras. Y las industrias que hay para muebles están comprando otro tipo de especies, están comprando cedro, están comprando laurel, un poco de melina, la mejor calidad de melina, ¿verdad? Y entonces por eso es que es importante también hacer un análisis de a dónde estoy yo y cuál es el mercado que hay a mi alrededor. Entonces por eso es que algunas veces las cosas salen mal en los proyectos, porque no se hace todo ese análisis. Y al final decir cuál es el producto que yo quiero producir. Entonces algunas veces la gente maneja una plantación pensando en sacar madera para construcción, pero al final la corta para tarimas, y entonces al final el negocio no sale bien, porque se planificó para una cosa y al final se vendió para otra cosa. Entonces por eso es que es importante hacer un análisis primero antes de hacer una plantación. Vamos a entrar acá a lo que es la plantación donde estamos. Esta plantación tiene 605 árboles por hectárea y ya se le hizo un primer raleo, un raleo sanitario, donde se eliminaron todos los árboles que estaban enfermos, los árboles delgados y de mala forma. Y entonces esta es la densidad que tenemos, que es una densidad normal. La plantación fue establecida en noviembre de 2010, o sea, quiere decir que en noviembre de este año cumple los 6 años, tiene como 5 años y un poquito más. El diámetro promedio anda en 18.5 centímetros y el lima anda en 3.5, que según una clasificación que hay de Vallejos, que es una de las más conocidas, Vallejos del 96, el crecimiento en el lima es bueno, o sea, hay un crecimiento bueno, no es excelente, no es una plantación sobresaliente, pero sí anda bien. Y de acuerdo a los sitios que tenemos en la zona es bueno, ¿verdad? Lo que es la altura, 15 metros de altura total, y lo que es el lima de altura anda en medio, o sea, debería tener un poquito más de altura en estos momentos con 6 años. En resumen, según Vallejos, dice que el volumen anda un poquillo bajo. El volumen comercial anda en 56 metros cúbicos por hectárea. Esos 56 metros cúbicos en este momento son de diámetros menores, menores me refiero a menos de 7 pulgadas de diámetro. Y entonces son más que todo 57 metros cúbicos que serían, si uno quisiera cortarla en este momento, serían básicamente para tarimas, ¿verdad? O varas. No hay madera todavía para muebles. El proyecto es que la plantación dure hasta los 10 años y tenga ya madera un poco más gruesa, y por eso es que se hacen las actividades de manejo. El lima del volumen anda en 11.25, según la última disposición que hubo de FONAFIFO, dice que las plantaciones deberían andar arriba de 13 metros cúbicos por hectárea por año. Acá hay 11, pero es solamente lo que es parte de madera, ¿verdad? Si nosotros consideramos lo que es carbono, que es lo que se está pensando en FONAFIFO, la plantación anda arriba de 20-26 metros cúbicos de carbono o biomasa. Y entonces sí está cumpliendo la normativa de lo que está pidiendo FONAFIFO. Nosotros pensamos que esta plantación está bien, o sea, y de acuerdo a la cantidad de suelos y toda esta cosa, anda bien. Muchas veces la gente habla de los ingresos y de lo del PSA, que lo vamos a ver ahora, pero también vamos a ver un poquito lo que son los costos. Cuando uno está pensando en hacer una plantación, debería de conocer un poco de los costos que se hacen en una plantación, cuáles son los costos que se tienen que invertir para hacer una buena plantación. Básicamente nosotros comenzamos con una chapia inicial. Esa chapia inicial anda entre 4 y 7 jornales. ¿Por qué hay ese rango? Bueno, porque el sitio no siempre está igual, ¿verdad? Algunas veces es simplemente un repasto con algunos arbustos, y otras veces es una parte un poco más sucia con charral y todo eso, y entonces el costo de limpieza de esas áreas es un poco más alto. Además de la chapia, luego viene una rodaja química que siempre se recomienda, que anda alrededor de mano de obra unos 2 jornales por hectárea y unos 2 litros de producto químico. Nosotros normalmente recomendamos glifosato, que es un producto que no es contaminante y que para la mayoría de las
las malezas es efectivo. Para lo que es siembra, se piensa que hay un costo de unos 6 jornales por hectárea. Esos 6 jornales involucra lo que es el trazado, lo que es hacer el hueco, la hollada, lo que es aplicar un abono en el fondo del hueco y sembrar los arbolitos. Y después está el costo de los arbolitos. Estos costos de los arbolitos puede variar a 4x4, estamos hablando de 625 árboles por hectárea. En los últimos años Melina se ha estado pensando en sembrar con ese distanciamiento para evitar el primer raleo que se hace en el año 2, 3, sobre todo cuando la persona no tiene muy buen acceso a las industrias. Si la persona tuviera una buena cercanía a la industria, tal vez ese primer raleo sí lo podría vender y tendría un ingreso. Pero si la persona está muy lejano a la industria, le va a costar mucho sacar ese producto y entonces le va a salir muy caro hacer un primer raleo, y entonces por eso es mejor tener una densidad más baja y cuando tenga que hacer el raleo tener los diámetros un poquito mayores. Entonces por eso hay 2 tipos de densidades para lo que es Melina y para lo que es la mayoría de las especies que se reforestan. Como estamos hablando de que es una área que tiene problemas de acidez, debería de estar aplicándose carbonato de calcio para bajar un poco la acidez, y esa acidez debería andar entre 1 kilogramo por árbol. Esa aplicación debería hacerse 1 mes, 2 meses después de establecido de sembrado el arbolito. Los costos para aplicar ese carbonato entran entre 2 y 3 jornales por hectárea. Y luego está lo que es el mantenimiento a la plantación, que sería por lo menos una chapia adicional en el primer año, que andaríamos por 4 jornales, y otra rodaja química, que son 2 jornales por hectárea, y los 2 litros de producto químico por hectárea por año. Por hectárea. Es importante también considerar que vamos a estar aplicando abono a la siembra, y este abono serían unos 2 quintales por hectárea, básicamente la primera aplicación. Estos costos son los costos mínimos que debería tener una plantación. De ahí para arriba uno podría meterle más inversión, ¿verdad?, a la plantación, y eso va a depender de los recursos que tenga la persona. Con este tipo de costos, la persona debería estar invirtiendo unos 400.000 colones por hectárea, entre 400 y 450.000 colones por hectárea, depende de las variantes que tenga uno ahí. Y ahora vamos a ver cuáles son los ingresos que podría tener con el PSA. Actualmente el PSA tiene 3 modalidades para lo que es reforestación. Especies de rápido crecimiento, que son especies melina, acacia, cebo. Son especies de muy rápido crecimiento y que se hacen con contratos de 10 años. O sea, la persona debería tener una plantación mínimo de 10 años. Y le estarían dando recursos 641.939 colones por hectárea. Pero estos 641.900 se hacen en diferentes pagos. El primer año le estarían pagando 320.969. Segundo año le dan 128.387 y el tercer año 96.290. Cuarto año 64.163 y quinto año 32.096. O sea, al final estos recursos se dan en pagos, ¿verdad?, de acuerdo a cómo esté la plantación. También hay otra modalidad que es la de especies de mediano crecimiento. La principal especie que se considera ahí es la teca. También hay eucalipto, pino, roble coral también está por ahí. Y esta sí se paga un poquito más, 756.298 igualmente en pagos. Cada año hay un pago. Estos recursos cubren más o menos un 80-90% de acuerdo al margen de costos que uno tenga.
cubren entre un 80 y un 90% de los costos. O sea, la persona siempre va a tener que invertir un poco más de recursos. Y para eso también hay una posibilidad de crédito que está dando FONAFIFO, que seguramente más tarde vamos a estar viendo qué modalidades de crédito hay. También hay una tercera modalidad que son para las especies en peligro de extinción, y estas sí se paga un poquito más, 1.115.338 colones por hectárea, igualmente en pagos. Para estas especies en peligro de extinción estamos hablando de almendro, tostado, colepao, caoba. Estas se podrían estar también sembrando con esta modalidad que da un poco más de recursos. Bueno, en este día de campo que se está realizando acá en la finca Chale, en Inversiones del Norte, donde hemos visto varios temas importantísimos, como lo es el manejo del bosque, lo que es reforestación, un tema muy importante, y lo que es la parte industrial en la madera. Y aquí estamos con el ingeniero Johnny Méndez, él es el director ejecutivo de Codeforsa. Johnny, algo muy importante que decía don Chale al inicio del día de campo, en la apertura del mismo, nos decía que industrializador de la madera era como que no es lo mismo que sinónimo de deforestador, o yo no sé si le entendí bien, pero sí es importante que compartamos este criterio que él muy sabiamente pues lo está diciendo. Sí, básicamente el día de hoy lo que queríamos era mostrar que usted puede cosechar un bosque, que puede cosechar una plantación sin que eso sea sinónimo de que usted está destruyendo el bosque. Entonces ahí tenemos alguna gente, la mayoría del tico normal, ¿verdad? Digamos, no tiene ese conocimiento, y entonces eso es lo que queremos transmitir con este programa. Decirle que el bosque se puede cosechar, se puede cosechar 2, 3 árboles, 4 árboles por hectárea, y el bosque queda normal, una intervención muy leve. Y además de eso, si a eso le ponemos que va a haber un regente que va a estar supervisando las actividades, que va a haber todo un proceso de supervisión por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente, el SINAC, digamos en este caso la oficina de San Carlos de Ciudad Quesada, donde va a haber un control, donde va a estar el Colegio de Ingenieros Agrónomos supervisando también al regente. Entonces esas cosas se pueden hacer, ¿verdad? Lo que no hay que tener miedo es de hacer las cosas bien, ¿verdad? Y no darle miedo de hacer las cosas y hacerlas bien. Y entonces nosotros queremos mandar ese mensaje, es plantear eso, de que los bosques se pueden cosechar y de buena manera, sin destruirlo, ¿verdad? Este bosque queda en una condición de claro, entre claros y caminos de un 10%, pero cerca de un 90%, como vimos ahí que nos explicaba el ingeniero Gilbert Solano, que ese bosque está quedando en una condición de 90% de bosque inalterado. Entonces, ¿cuál es el miedo? Eso es lo que queremos mostrar, y queremos mostrarle a la gente y mostrarle a todos los que nos acompañaron. Y además aquí queremos resaltar, en este caso de don Chale, que es lo que queremos resaltar, cómo una persona viene e invierte en esta zona, que es una zona digamos, donde hay poco trabajo. Entonces él viene, invierte acá, tiene sus bosques, tiene sus plantaciones y tiene su industria. Y entonces hacemos un clinch, hacemos una integración entre el bosque y la industria. Y eso es lo que estamos tratando de promover esto en estas zonas. Ojalá hubieran más ejemplos como empresarios como don Chale que hacen estas actividades donde se benefician. Vamos, aquí en su industria, que hay 50 o no cuántas personas que tienen trabajo. Eso es lo que necesitamos, generar trabajo a través del desarrollo forestal. Eso es lo que nos interesa, hacer el desarrollo forestal, y esta zona de Copevega definitivamente es forestal. Los caminos de acceso son difíciles, las condiciones de fertilidad de las tierras son bajas, entonces aquí es un sitio ideal para desarrollar la industria, para desarrollar plantaciones y ojalá industria cerca que le genere trabajo a la gente de la zona. Esperando que el programa del día de hoy les haya gustado, lo que es el manejo del bosque, lo que es la parte de reforestación y el tema muy importante, la industrialización de la madera. Los procesos de industrialización de la madera es un tema muy importante que queríamos compartirlo con todos ustedes acá desde Inversiones Chale del Norte en Copevega de Cutris. Así es que
agradeciéndoles la participación al programa del día de hoy, invitándolos para el próximo domingo, 12 de mediodía, con repetición el día lunes de 7 a 8 de la noche a su programa Guía Agropecuaria. Un esfuerzo de Televisoras del Norte, canales 14 y 16 y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por esto, que la pasen bien.